En una conversación entre dos niños, uno pregunta, ¿de dónde vienen los árboles? El otro niño responde, Dios hizo los árboles. ¿De dónde venimos nosotros? Dios nos hizo. Entonces, preguntó el primer niño, ¿de dónde vino Dios? De inmediato, el otro niño responde, Dios se hizo a sí mismo. Las dos primeras respuestas del segundo niño son correctas, pero la tercera no. La tercera lo metió en apuros, pues Dios no se hizo a sí mismo. En esta clase veremos los atributos de aceidad y autosuficiencia de Dios. Bueno, entonces hoy continuamos con la doctrina de la teología propia en la teología reformada y estamos viendo entonces la incomprensibilidad de Dios. Dentro de ese tema hay varias ramas, como quien dice, ¿no? Que estamos viendo. Y una de esas cosas ahora, ya vimos sobre las vías eh, por las cuales se accede al conocimiento de Dios. Estuvimos hablando de la vía eminente, de la vía negativa, de la vía afirmativa y de cómo se usa estas vías para describir quién es Dios y para poder, como quien dice, eh, demostrar quién es Dios. La vía negativa habíamos hablado de que era describir a Dios por lo que no es. La vía afirmativa era describir a Dios por lo que es, al menos hasta donde podamos saber de Dios. Y la vía eminente, entonces, ¿se acuerdan que hablamos del grado superlativo? De cómo nosotros podemos amar, pero Dios lo lleva al grado superlativo. Dios es amor. Y acuérdense que les hablé de que el grado superlativo es algo que se considera en su máxima expresión. Por eso nosotros podemos amar, pero Dios es amor. Entonces, esa fue la otra vía que estuvimos viendo por la cual accedemos al conocimiento de Dios o a comprender en nuestra mente finita lo que necesitamos para comprender de Dios, para crecer en la fe. Estuvimos hablando de que las cosas que conocemos son suficientes para la salvación y para la piedad y para la adoración. Así que hoy entonces seguimos con un concepto que Martín Lutero desarrolló y que es muy importante tenerlo en cuenta hoy porque hay muchos cristianos que son, como yo publiqué en literatura eclesiástica la semana pasada o antepasada, que hay mucha gente que le interesa más, hablando del libro La voluntad de Dios, puedo conocer la voluntad de Dios, hay gente que le interesa más es vida genial entre lo que Dios en lo que Dios ha decretado, más que conocer la voluntad de Dios, en este caso preceptiva, o sea, de sus preceptos, de lo que Él ha ordenado, de lo que Él quiere que nosotros vivamos. La gente quiere involucrarse en la voluntad decretiva, que no la conocemos en casi nada, salvo los decretos que muestra la propia escritura, pero a la gente le interesa como meterse a fisgonear allí en esos secretos para... obviamente esto motivado por este misticismo y este espiritualismo hasta cierto punto gnóstico eh, que anda el creyente hoy. Entonces, Lutero, esto, ojalá que todos los cristianos hoy que andan en esa onda puedan leer esto. Eh, Lutero entonces distinguía entre el Dios escondido y el Dios revelado, ¿ya? El Deus asconditus y Deus revelatus. ¿Y qué significa eso entonces? Como les dije, el Dios escondido y el Dios revelado. No es que Dios se está escondiendo, ¿no? Este concepto que Lutero desarrolla, lo que quiere decirnos es que hay cosas de Dios que no conocemos. Hay cosas de Dios que no entendemos y no conocemos y bueno, eso para nosotros está escondido, pero no es que Dios está jugando al escondite. Ya, esto porque yo sé que hay niños aquí y después piensan que Dios está jugando al escondite y no se trata de eso tampoco, ya, sino que hay cosas que de Dios no conocemos. Para nosotros está oculto, escondido. Eso es lo que distinguía Lutero. Bien, entonces, nuestro lenguaje acerca de Dios toma en cuenta tanto las similitudes entre Él y nosotros como las diferencias. Toma en cuenta tanto las similitudes entre Él y nosotros como las diferencias. O sea, tanto las similitudes, así también las diferencias. Eso ahí entonces podemos empezar a ver lo que Lutero quería transmitir con esta idea.
¿ya? La incomprensibilidad intenta respetar ese sentido en el que podemos conocer a Dios y el sentido en que hay cosas que no son conocibles acerca de Dios para nosotros. Entonces, la doctrina intenta estas dos cosas. Hay cosas que conocemos y hay cosas que no conocemos. Bien, Martín Lutero entonces distinguía entre esto, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Martín Lutero. Y esto, préstale mucha atención. Esto es importantísimo. Dice, lo que está por encima de nosotros no es asunto nuestro, pues los pensamientos de este tipo que desean buscar algo más sublime, superior y ajeno a lo que Dios ha revelado, yo puse en negritas aquí, añadí ese énfasis, son completamente diabólicos. Voy de nuevo, pues los pensamientos de este tipo que desean buscar algo más sublime, que no se conforman con lo que conocen de Dios, sino que andan indagando en cosas más sublimes porque no les es suficiente lo que conocen de Dios. Entonces, esas personas que andan buscando esto, algo más superior, algo más en el lenguaje acá, algo más elevado y ajeno a lo que Dios ha revelado. Y con esto de ajeno es algo que Dios no ha querido revelar porque no quiere revelarnos eso porque no necesitamos eso. Pero cuando andamos buscando eso, dice que ese pensamiento es totalmente diabólico. Noten, no sale de Dios. ¿Y por qué Lutero dice esto? No lo dice, pero yo puedo especular un poco que Lutero obviamente no está olvidando para nada la tragedia del Edén. Por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿Qué hizo el diablo en Adán y en Eva? Decirle, cuando coman de ese fruto serán como Dios. En otras palabras, conocerán qué es ser Dios. Conocerán a Dios. Tendrán el conocimiento del bien y del mal por ustedes mismos. Noten eso. Eso fue lo que pasó en el Edén. Entonces digo, repito, especulando un poco, puede que Lutero haya tenido, no me parece para nada descabellado que Lutero haya tenido esta imagen en la mente de Adán y Eva cuando el diablo, la serpiente antigua les dice que ellos pueden conocer el bien y el mal como Dios, pueden ser como Dios. Claro, al ser como Dios, conocerán a Dios en su totalidad, según la trampa maligna. Por eso es que todo pensamiento que viene de ese tipo es diabólico. Ya, es diabólico porque él lo puso en práctica primeramente. Él fue el que tentó a Adán y Eva con eso y nosotros nos convertimos en imitadores de él. Ojo con esto de candela. Nos convertimos en imitadores de él cuando pensamos de esa forma. Y por eso Lutero continúa. No logramos nada con ello excepto arrojarnos a la destrucción. Y aquí por eso yo digo que pues, especulando un poco pienso que Lutero tenía esta imagen, porque así mismo el diablo va a ser arrojado, dice, ¿no? Al lago de fuego y azufre. Entonces, mira, aquí tenemos ese simbolismo, ¿no? No logramos nada con ello excepto arrojarnos a la destrucción. ¿Por qué? Dice, porque proponen un objeto de estudio que desafía la investigación, a saber, el Dios no revelado. Y concluye la cita diciendo, dejemos que Dios deje sus decretos y misterios escondidos. Dejemos que Dios deje sus decretos y misterios escondidos. Ya, como puede haber, estás escuchándome aquí, bueno, aquí está Camila, no sé eh, si están escuchando por Julio o Yasmín, si se desconectó, no sé. Pero si me están escuchando niños, adolescentes, jóvenes, entendamos que tenemos que tener cuidado con las preguntas que nos hacemos acerca de Dios y con indagar más allá de lo que debemos indagar. Repito lo que dije ayer. Ayer en la clase dije que la duda no es el problema, sino es cómo yo afronto la duda y la única duda que me metería en problemas es dudar sobre la deidad de Cristo. Pero las otras dudas hay que buscar responderla, pero una cosa es la duda y otra cosa es el pensamiento este diabólico de querer saber más de lo que necesito saber por puro egocentrismo, por puro egoísmo y por pura maquinación infernal que me lleva a estar eh, indagando en cosas
que no debo estar indagando. ¿Por qué? ¿Por qué no debo? Porque no habrá respuesta. No habrá respuesta. No, nadie te la podrá responder. Todo lo que se diga sobre eso será pura locura, porque no hay respuesta. Entonces, esas cosas que no hay respuesta, si tú sigues indagando en esto, entonces eso será tu destrucción. Es importante que entendamos esto. Entonces, continuando, tremenda frase de Lutero, de verdad que sí. Continuando, entonces, vemos a otro también que no se queda atrás y es Juan Calvino. Juan Calvino dijo entonces sobre este mismo tema, dice Juan Calvino, es verdad que su esencia es incomprensible, de tal suerte que su deidad trasciende todo pensamiento humano, pero él, escuchen esto, ha inscrito en cada una de sus obras ciertas notas o señales de su gloria tan claras y tan excelsas que ninguno, por ignorante y analfabeto que sea, puede alegar su ignorancia como excusa. Hay cosas que no se conocen de Dios, pero se sabe que hay un Dios. Que el hombre lo quiera ocultar, que el hombre quiere decir que no existe, ese es su problema. Pero como dice Calvino, ves un árbol y ves una nota que dice Dios ha creado este árbol. Ves un río y ves las piedras que forman en letras, este río se creó con la palabra de Dios. Vas a ver los campos así a lo lejos y vas a ver el pasto como dice, cuando la brisa lo mueve, dice, el Dios Todopoderoso es nuestro creador. Esas notas, esas señales de su gloria están claras en toda la creación. Nadie puede decir, ojo, eh, aquí está hablando de que nadie puede alegar su ignorancia como excusa, pero vamos más allá. Podrán alegar su ignorancia como excusa, pero no será válido. ¿Por qué? Porque Dios aún así los va a castigar, porque esa ignorancia a la cual alegan realmente es falsa, porque sí se les presentó en cada parte de la creación que Dios existe. Es una ignorancia que se adopta y se adopta a conveniencia y eso no te va a salvar. Eso no va a salvar a nadie. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Calvino y Lutero, con la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, buscaron ser fieles a la enseñanza de las Escrituras al mantener ambos aspectos del conocimiento de Dios, tanto su ocultación y su autorrevelación. ¿Ya? Ellos buscaron ser fieles a esa enseñanza y mantener las dos cosas. Hay cosas que no conocemos, en eso no me meto, y hay cosas que sí conozco, o que sí puedo conocer, mejor dicho. Y eso, de eso estudiamos, de eso, que eso es lo que estamos haciendo aquí, lo que conocemos de Dios, eso es lo que estamos haciendo aquí, estudiando. Y claro, ahí está la cita de Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Señor, pero las que son para nosotros, para la salvación, y eso Dios nos las ha dejado claramente en su palabra revelada. Continuamos entonces, seguimos todavía con ahora vamos con otro tributo que es la autosuficiencia de Dios. La autosuficiencia de Dios. Ya vimos la incomprensibilidad de Dios y ya vimos, destacamos que sí podemos conocerle y que sí hay vías que podemos conocerla a través de la negativa, de la afirmativa y de la eminente. Estuvimos hablando también cómo el gnosticismo equivocadamente trataba de conocer a Dios, cómo el neoplatonismo conocía a Dios y toda esta forma de panteísmo también que ya hablamos en la clase anterior. Y terminamos entonces la parte de ahorita. Ahora entramos entonces en la autosuficiencia de Dios. Y la autosuficiencia de Dios está relacionada con la aceidad de Dios. ¿Ya? ¿Y qué significa eso de la aceidad? Es decir, el ser Dios no deriva de nada que está fuera del mismo. O sea, aceidad significa que posee vida por sí mismo, que es la vida, que él, el ser, o sea, la vida está en él. No necesita ser creado porque él mismo tampoco se creó. Ojo, él tampoco se creó a él mismo. O sea, que no se creó ni fue creado. Él es. Él existe bueno, no existe porque existimos nosotros, él no, pero él es, mejor dicho, él es. Por eso él se le presentó a Moisés con el nombre, yo soy el que soy.
Y cuando Moisés fue a los israelitas y le dijeron, ¿y quién te mandó? Él le dijo, me mandó yo soy. O sea que cuando él le dijo en la zarza a Moisés, yo soy, y él llega donde los israelitas, él sigue siendo soy, no fui. No, él no dijo, bueno, él me dijo que se llamaba yo fui. Y hoy nosotros estudiamos y que, bueno, el Señor fue. Jesús le dice en el Evangelio de Juan, cada rato menciona, están los 14 yo soy. 7 en un sentido y 7 en otro sentido, 7 que son en un tema sobre la deidad y 7 que es como camuflado un poquito, pero también son 14 yo soy que están en el Evangelio de Juan. Hay muchos que hablan nada más de los 7 yo soy porque hablan nada más de los 7 que hablan de la deidad de Jesús, pero realmente son 14. De hecho, cuando lo fueron a buscar para llevárselo, que ahí está uno de los yo soy más poderosos, que él dice yo soy, y dice que la tierra misma demostró que él era, digo, que él es, demostró que él es, o sea, y eso es importantísimo. Entonces, porque él no tiene vida, digo, no recibió la vida ni fue creado, sino como dice Juan 1, en él está la vida, en él está la vida, por eso él da vida porque la vida está en él y él puede impartirla porque está en él, no la obtiene de otro lugar, no la obtiene de afuera, está en él. Y eso es tremendo. Entonces, él es autoexistente. Auto, esta palabra griega que significa propio, o sea, él existe por sí mismo. Él existe por sí mismo. ¿Ya? Entonces, acuérdense, usamos existir, pero claro, como dijo una vez Arcis Sproul en el seminario, dijo, saben, Dios no existe y todo el mundo quedó así loco y claro, porque es que existir es nosotros venimos a la existencia, Dios no. Pero claro, eso lo claro, para que no digan, Pablo dijo ahorita que no existe y ahora dijo que, que sí existe, porque tenemos que referirnos, esto se llama antropopatismo, antropomorfismo, nos referimos a Dios en conceptos humanos para poder entenderlo. Así que eso es importantísimo. Bien, nuestro ser, por el contrario, es derivado, dependiente y contingente. Ojo, nosotros sí somos derivados porque somos creados. Somos dependientes porque si Dios hace así, nos quita la vida, nos quita todo. Somos dependientes. Y contingente se puede traducir como somos innecesarios. O sea, el mundo, si yo me muero mañana, sigue igual, no pasa nada. Pero Dios es incontingente. O sea, Dios es un ser necesario, ¿ya? O sea, Dios no puede no existir, ¿ya? Existir en el término que ya les expliqué. No en el término de nosotros y nuestra existencia, sino que Dios no puede no ser, pues, en esa otra palabra. Dios no puede no ser. Él es un ser necesario. Nosotros no, nosotros somos innecesarios. Somos seres contingentes. Pero si Dios llegara, por decirlo así, si Dios llegara a morir, se muere todo con él, todo, se desaparece todo, explota todo. Pero si es por eso es incontingente. Pero nosotros somos contingentes, nosotros se muere uno de nosotros y mañana nadie va a decretar menos que seamos una celebridad influyente a nivel que den un día libre como un presidente, una cosa así, pero si no el mundo sigue laborando como si nada. Mañana todo el mundo sigue en sus obligaciones, no pasó nada. Se murió uno más. Se murió un ser contingente más. Aunque se escuche feo, se murió un innecesario. Pero Dios es incontingente, él sí es un ser necesario. Y es necesario para que todo funcione, para que todo ande como Él ha decretado. Entonces, por su aceidad, su autosuficiencia, Dios es eterno. Si Él tiene vida, entonces la vida está en Él, o sea, es eterno. Y la autosuficiencia es que Él es suficiente por sí mismo, no necesita más nada. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque la autosuficiencia de Dios nos va a hablar, vamos a hablar de la adoración. La gente cree que adorando a Dios le hace un favor a Dios. La gente cree que cuando adora a Dios o cuando alaba a Dios, Dios necesita eso.
El asunto es que Dios no necesita eso. ¿Por qué? Porque si Dios necesitara de mis alabanzas, no sería autosuficiente. No sería autosuficiente. Pero Él es autosuficiente. O sea, su satisfacción viene del mismo. La suficiencia, Él está satisfecho todo el tiempo. O sea, si yo tengo que darle alabanza a alguien y esa persona la recibe y se siente satisfecha, quiere decir que no estaba tan satisfecha anteriormente. O sea, pero Dios no, Dios está satisfecho siempre. Dios está en un estado de satisfacción permanente, de suficiencia permanente. Es suficiente para todo. Todo lo que Dios quiere tener lo tiene. Todo lo que quiere lo tiene porque Él es suficiente. ¿Ya? Él es suficiente, él no necesita nada, o sea, él no necesita crearme a mí, él no necesita crear a otra persona, él no necesita que otro bebé nazca mañana, tampoco necesita que alguien se muera mañana. Cuando vemos estas películas de la mitología griega, como el caso de Furia de Titanes, la primera que salió, que creo que pusieron que acuérdense que Hades tomó fuerza, los que lo vieron, pues Hades toma fuerza con las oraciones del pueblo. Dice que cuando la gente pensaba más en Hades, él tomaba fuerza y así fue que logró destronar a Zeus. Entonces Zeus empezó a perder su poder. ¿Por qué? Porque dice que la gente dejó de hablar de Zeus, la gente dejó de creer en Zeus, la gente dejó de orar a Zeus. Entonces se concentraron más en Hades. Entonces Hades se hizo fuerte y así logró destronar a Zeus. ¿Y cómo Zeus de nuevo se levantó? Porque de nuevo la gente tuvieron que mandar a alguien a que convencieran, oye, Zeus, Zeus, y entonces Zeus recupera su poder. Claro, después de ver esa película, ¿qué hace la mayoría de las personas? ¿Dijiste? ¿Ah? Exacto, exacto, sí, exacto, como dice Ceci. Claro, ellos, ahí en la película se ve muy claro que ellos necesitaban de la adoración para existir. Y aquí la palabra ahora sí, para existir, porque si no desaparecen, o sea que no son autosuficientes, no tienen aceidad. Claro, el cristiano va al cine, ve esta película, que a mí me encanta, a mí me encanta, el que me conoce sabe que me encanta la mitología. Estuve averiguando la vez pasada si eso es un pecado o no. Me encanta, me gusta, pero me gusta por el estilo literario y esta creatividad del hombre, pues. Y yo, el Señor sabe que siempre digo, Señor, si de verdad esto es un pecado, perdóname. No quiero pecar en eso, simplemente siento inclusive que encuentro herramientas apologéticas como esta que estoy hablando ahorita. Pero va el cristiano que no tiene un conocimiento de Dios y lo que hace ese cristiano es que se le mete, eh, ¿cómo se dice? En el subconsciente, disimuladamente, esa idea, y entonces cuando ve a Dios, tiene realmente en su mente a Zeus. Entonces, claro, si yo tengo en mi mente a Zeus, no leo la Biblia, no estudio, entonces yo digo, bueno, mira, Zeus, ¿te acuerdas que Zeus? Entonces yo creo que Dios es como Zeus, porque necesita que llore para que Él sea fuerte, necesita que yo la alabe para que Él sea Dios. Hermano, si Dios quiere, Dios destruye este mundo con todos los habitantes mañana, ¡boom! Y adivinen, seguirá siendo tu suficiente. Es más, Dios mañana destruye el mundo. ¡Bum! Se fue el mundo. ¿Y saben qué? Va a estar feliz mañana. ¿Por qué? Porque Dios siempre está feliz. Porque Dios es felicidad. Dios es bienaventurado. Macario en griego. Dios es Macario. O sea, Dios es feliz. Dios es bienaventurado. Dios es bendito. Cada vez que usted escuche eso, que bendito, bienaventurado, que Dios, Señor, tú eres bendito. Bueno, usted le está diciendo, Señor, tú eres feliz. Tú eres feliz. Y ese es un atributo de Dios. Entonces, nuestras alabanzas no afectan a Dios para nada, hermano. Nuestra adoración a Dios no le afecta para nada. Pero como dice Tozer, es como un espejo. Cuando yo alabo, la alabanza entonces da en ese espejo y ese espejo me la devuelve a mí en alegría, en gozo, en paz, en todas estas cosas hermosas que experimentamos. ¿Ah? Plenitud, plenitud, sí. O sea, nosotros allí, hermanos, o sea, en otras palabras, Dios dice, alábenme porque cuando ustedes me alaban, ustedes son bendecidos.
pero no porque yo necesite su alabanza. Yo necesito que ustedes sean bendecidos, en el sentido que yo, mejor dicho, yo quiero que ustedes sean bendecidos. Pero si ustedes no se enfocan en mí, no van a ser bendecidos, porque todo lo que ustedes se enfoquen, que no sea yo, los va a llevar a perdición. Por ejemplo, por ejemplo, eh, imagínense esto. Si mi felicidad depende de una persona, imagínense que mi felicidad dependa de mi madre, que la amo con toda mi alma. Pero si dependiera de ella y el día de mañana se muere, entonces yo quedé infeliz para el resto de mi vida porque murió mi felicidad. Por eso Dios me manda a amarlo a él más que a mi madre. Porque si yo lo amo a él más que a mi madre, cuando mi madre me falte, Dios me queda. Dios me queda. Por eso él me pide que yo lo ame más a él. Entonces entendamos esto, hermano. Dios me pide que lo ame más porque él es eterno y al fijar mi amor en algo eterno siempre podré amar y siempre podré sentirme amado. Pero si mi madre no está y soy una persona solitaria, ¿cómo siento el amor en mi vida si ya no tengo al objeto que me daba el amor? Pero si el objeto de mi amor y donde recibo amor es Dios, el Jehová mi pastor, no me faltará, no me faltará. Y queda abierto, no me faltará. ¿Cuándo? Mañana, no me faltará. Pasó mañana, no me faltará. En 10 años, no me faltará. En 100 años, no me faltará. En 1000 años, no me faltará. En la eternidad, no me faltará, hermano. Porque esa es la traducción, no eso de nada me faltará, hablando de que no me faltará carro, casa. No, no, eso te va a faltar. El Señor no te va a faltar, nunca. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que Dios dice, ámenme a mí más que a todas las cosas. Dios no recibe nada. Dios dice que ámenme. Dios dice que no, Señor, no te quiero amar. Dios dice, ok, perfecto, sufre. Tampoco te estoy haciendo sufrir. Tú sufres porque tú pones tu mirada en cosas perecederas. Cada vez que miramos lo perecedero, estamos condenados a sufrir esa pérdida. Por eso tenemos que mirar allá. Cuando Pablo dice poner la mirada en las cosas de arriba, también implica eso. ¿Qué dice? No la de la tierra porque muertos sois. Entonces, ese es el asunto con esto de la autosuficiencia. Entonces, el cristiano que no entiende qué significa que Dios es autosuficiente, entonces se pelea con Dios. Ahora no te canto, ahora no te canto. Y Dios te está diciendo, no me interesa, no me interesa porque tú te haces daño. Sabes que hoy no voy a orar porque estoy bravo con Dios. No voy a orar, no voy a orar. Deja de estar viendo películas de Zeus y de Diana y Artemisa y las Amazonas y Wonder Woman y Capitán América. No, hermano. No, hermano. Una vez, aquí está mi madre, voy a contar una anécdota breve de mi madre que estaba mi mamá brava y yo le dije hace varios años atrás, le dije, sí, que no sé qué, yo le dije, mamá, mamá, ¿y qué haces poniéndote brava con Dios? No lo vas a doblegar. No lo vas a doblegar. O sea, todo lo que estás chacharreando, mejor te conviene quedarte callada, madre, porque créeme que lucimos mejor así, aunque no estemos conformes, porque no vamos a doblegar a Dios, al Todopoderoso. Más bien nos condenamos. Cada maldición que usted lance a Dios, que yo espero que aquí no pase, estoy hablando inclusive para los que vean este video en el futuro, cada maldición que una persona lanza a Dios es una maldición contra sí mismo, porque a Dios no le hace, pero mi alma se corrompe cada vez más y mi cuerpo es afectado por eso. Es por eso que usted ve que la amargura causa problemas físicos, causa enfermedades físicas. Y Dios no quiere que te amargues porque si Él te dice no te amargues, enfócate en mí. No es porque Dios me está diciendo, ay, mira, es que Él quiere que yo esté enfocado en Él y no me amargue. No, es que cuando tú no te amargues por estar enfocado en Dios, vas a estar más saludable. ¿Quién recibe el beneficio? Tú, porque Dios no va a estar más saludable, porque Él es perfecto. O sea, noten la importancia, hermanos, de nosotros entender esta doctrina, de entender este atributo. Por lo tanto, eh, tenemos que tener cuidado con eso y entenderlo. Esto, Dios no necesita nuestras alabanzas.
Dios no necesita de nuestra adoración porque Él es autosuficiente. Dios no necesita de la oración. Dios no necesita los cantos, no necesita, Dios no necesita inclusive, escuchen esto, Dios no necesita ni de la predicación. Hermano, Jesús lo dijo claramente. Yo no voy a predicar para que no se salve ningún alma. Jesús dice, bueno, no lo hagas, no abras tu boca y de repente una piedra va a salir predicando la palabra de Dios. Ya hemos visto el burro que habló, el asno que habló. No entiendes, no quieres ver el ángel. No puedes pasar, no lo ves. Oye, háblale, ay, ¿por qué tanto que te he servido y me pegas? Ay, Dios mío. Hey, o sea, ¿qué quiso decir Jesús cuando los fariseos le decían, calla a tus discípulos? Yo los puedo callar. Digo, o sea, a mí no me interesa, yo los puedo callar. Pero el decreto de Dios es tan poderoso que si yo les digo que se callen, las piedras van a hacer lo que ellos están haciendo ahora. Eso nos debe dar una gran lección. Si nosotros nos callamos en todas las iglesias a nivel mundial, los árboles van a empezar a cantar y nos vamos a morir de miedo cuando vamos a esa escena. Entonces entendamos eso, hermano. El Todopoderoso no necesita de nosotros. Él es autosuficiente, pero nosotros no. Nosotros sí necesitamos de Dios. Y ya se ha hecho estudios, en Harvard se hizo un estudio hace unos años sobre la oración. Eso está en internet, puede buscarlo. Gente que ora, dice que su estrés disminuye a otro nivel, que se recuperan de asuntos mentales, de problemas mentales, el poder de la oración, hermano. eh, o sea, hasta el ateo reconoce el poder de la oración, aunque diga, bueno, porque dicen, bueno, es que no es porque Dios responde, es porque al enfocarse en esa supuesta deidad, son restaurados mentalmente. O sea, digo, está bien, me estás diciendo lo que quiero oír. Esa supuesta deidad para ti, pero para mí es real. Pero es que qué triste que es supuesta para ti, pero logra el efecto que no logra nada más en el mundo. Hay que ser muy, como dice Pablo en Romanos 1, la escena que siempre hablan es de una persona en una piscina con un balón de playa tratando de hundirlo. Eso es lo que hace el hombre con estas cosas, queriendo ocultar la verdad de Dios. Vamos a ir terminando entonces. Quiero que usted medite en estas palabras hoy. Vamos a leer lo que dice la confesión de fe y terminamos para que en la otra clase veamos sobre la santidad de Dios. Dice la confesión de fe de Westminster: Dios posee en y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y lo que hablamos ahorita, bienaventuranza. Y esa bienaventuranza se traduce, recuérdense, como felicidad. O sea, Dios posee por sí mismo toda vida, o sea, en Él y por sí mismo toda vida, toda gloria, toda bondad y toda bienaventuranza. Y si Él posee toda gloria, ¿cómo le puedo dar una gloria yo como si Él necesitara gloria? Él ya la posee. Por la gloria que le doy yo de mi parte, se refleja en mi vida. ¿Ya? Entonces no podemos afectar a Dios de esa forma. Es suficiente en todo. Miren, es suficiente en todo. En sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna criatura que él haya creado, no teniendo necesidad de ninguna criatura que él haya creado, ni obteniendo ninguna gloria de ellas. Aquí es lo que les acabo de decir. O sea, y yo le doy la gloria a Dios, Dios necesita mi gloria, Dios no la necesita. Mira lo que dice aquí, Dios no obtiene ninguna gloria de esas criaturas. Ojo, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas. ¿En quiénes? En las criaturas. O sea, ahí está. La gloria que queremos dársela a Dios, la recibimos nosotros. Pero tenemos que dirigirla a Él para nosotros poder recibirla, porque no podemos dirigirla a otra cosa, ni a otra persona, ni a nada, porque no va a poder regresarse, porque solamente Dios es ese espejo que nos devuelve la gloria y nos transforma y nos da paz, plenitud, gozo y todas estas cosas. Entonces, manifiesta su propia gloria en ellas, en las criaturas, por las criaturas, hacia las criaturas y sobre las criaturas.
Él es la única fuente de todo ser. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas?